¿Alguna vez has mirado un espectro de RMN y te has preguntado, ¿por qué esa señal no es un simple pico? ¿Por qué se divide en patrones tan complejos? La respuesta está en la interacción entre vecinos. Hoy vamos a decodificar el lenguaje de los núcleos. Vamos a analizar los sistemas de espines. Un sistema de espines es un grupo de núcleos que interactúan entre sí a través del acoplamiento spin-spin, representado con la letra J, pero que no interactúan con otros núcleos fuera del grupo. Es como una isla de información magnética dentro de la molécula. Equivalencia química y equivalencia magnética. La equivalencia química ocurre cuando dos o más núcleos comparten un entorno electrónico idéntico, lo que provoca que experimenten el mismo grado de apantallamiento, y por ende, coincidan en un único desplazamiento químico. Para identificar esta propiedad, se utiliza el criterio de simetría. Los núcleos deben ser intercambiables mediante operaciones de rotación o reflexión, o bien mediante procesos dinámicos rápidos como la rotación de enlaces simples. Desde el punto de vista del espectro, esta equivalencia se traduce en la aparición de una sola señal o pico, simplificando la interpretación de la estructura. Por otro lado, la equivalencia magnética es un concepto más restrictivo que la equivalencia química, ya que requiere el cumplimiento de dos condiciones fundamentales. En primer lugar, los núcleos deben ser químicamente equivalentes, lo que implica que deben compartir el mismo desplazamiento químico. En segundo lugar, deben presentar una identidad en sus acoplamientos, es decir, deben acoplarse de manera idéntica con cualquier otro núcleo X dentro del sistema, de modo que sus constantes de acoplamiento sean exactamente iguales. Esta distinción es crucial en la interpretación de espectros de RMN, lo que nos lleva a establecer una regla de oro. Si bien todos los núcleos magnéticamente equivalentes son por definición químicamente equivalentes, no todos los núcleos químicamente equivalentes poseen equivalencia magnética. Esta sutil diferencia es la que suele transformar un espectro simple de primer orden en un sistema complejo de segundo orden. A lo largo de la historia, los espectroscopistas fueron mejorando sus ideas sobre cómo nombrar sistemas de espines nucleares. Para nombrar estos sistemas usamos la notación de Pople. Usamos letras del alfabeto basadas en la diferencia de sus frecuencias de precesión, representado con las letras del Tanú, comparada con su constante de acoplamiento J. Usamos letras cercanas a B, para núcleos con desplazamientos químicos muy similares. Usamos letras lejanas a X, para núcleos con desplazamientos químicos muy distantes. ¿Cómo sabemos qué sistema tenemos? Depende de una simple relación matemática. Primer orden, sistema AX. Si el cociente de la diferencia de las frecuencias de precesión entre la constante de acoplamiento de ambas señales es mayor o igual a 10, las reglas son simples. Segundo orden, sistema AB. Si dicha diferencia es pequeña, menor a 10, las funciones de onda se mezclan y vemos distorsiones. Cuando tenemos más de un hidrógeno magnéticamente equivalente, por convención, se emplea un subíndice que indica cuántos de ellos lo son. En el caso de existir hidrógenos química, pero no magnéticamente equivalentes, se emplean primas para indicarlos. En la figura se muestran ejemplos de moléculas de tres tipos de sistemas de espines. Un sistema AB2, X2, un sistema AA', B', un sistema AMX. En sistemas de primer orden, como el AX o A2X3, la vida es bella. Aplica la regla n+1 para la multiplicidad y el triángulo de Pascal para las intensidades relativas. Un triplete es 1 en 2, 1. Un cuarteto 1 en 3, 3 en 1. Aquí, la distancia entre picos es exactamente la constante de acoplamiento J. En la figura, se incluye cómo se desarrolla el triángulo de Pascal, la intensidad relativa de los picos y el nombre del multiplete, pero cuidado. A medida que los núcleos se parecen más, pasamos de AX a AB, ocurre el efecto techo, o efecto tejado. Los electrones prefieren ciertas transiciones de energía. Las líneas interiores del multiplete crecen apuntando hacia el otro grupo acoplado, y las exteriores disminuyen. Si esto llega al extremo donde la diferencia de las frecuencias de precesión es 0, ambas señales colapsan en una sola línea, un sistema A2. A continuación, veremos algunos ejemplos de sistemas acoplados. Análisis del sistema de spin de un solo grupo, A subíndice N. ¿Por qué vemos un singulete en RMN? Porque cuando los núcleos de hidrógeno están en el mismo entorno, se vuelven espejos uno del otro. Al ser magnéticamente equivalentes, no hay acoplamiento que divida la señal. Esa interacción entre núcleos idénticos es invisible para el espectrómetro, dándonos una señal única y sin divisiones. Hablemos de simetría en RMN.
En el 1,2-dibromoetano, los 4 hidrógenos son químicamente idénticos. Al tener el mismo entorno y las mismas constantes de acoplamiento, se consideran magnéticamente equivalentes. Esto forma un sistema de spin A4. En lugar de ver señales complejas, la equivalencia hace que todos aparezcan en el mismo punto como un singulete. Simplicidad pura. Sistema acoplado de 2 espines. Sistema A, 2X, 3. ¿Por qué unas señales de RMN son un solo pico y otras parecen peines? Por la equivalencia. En el 1,2-dibromoetano, los 4 hidrógenos son equivalentes química y magnéticamente. Sistema A4. Al ser indistinguibles, no se dividen entre sí, y solo vemos un singulete. Por el vecindario. La regla de n+1 manda cuando hay acoplamiento escalar. El caso del yodoetano, CH3, CH2 yodo. Aquí hay comunicación. El grupo CH3 ve a los 2 hidrógenos de al lado y se convierte en triplete. El grupo CH2 ve a los 3 del metilo y se muestra como cuarteto. Finalmente, la constante de acoplamiento del metilo al metileno es la misma que la del metileno al metilo, confirmando la reciprocidad del acoplamiento spin-spin. La forma de la señal te dice exactamente quién vive al lado. Sistema acoplado de más de 2 espines. Sistema AMX. Entramos en sistemas donde la simetría se rompe totalmente, como el sistema AMX. Aquí, los 3 núcleos tienen desplazamientos químicos muy distintos, y constantes de acoplamiento, J diferentes entre ellos. Debido a que tanto J1, J2 y J3 no son iguales entre ellos, no hay solapamiento de líneas como en un triplete convencional. En su lugar, cada núcleo experimenta acoplamientos independientes, lo que genera un patrón de desdoblamiento sucesivo, conocido como doblete de dobletes, DD. Por ejemplo, exploramos el sistema AMX, compuesto por 3 núcleos magnéticamente no equivalentes. Aquí los desplazamientos químicos y las constantes de acoplamiento J son muy distintos entre sí. Como las constantes son diferentes, no vemos tripletes convencionales sino dobletes de dobletes, D. El patrón para cada núcleo es único. Núcleo A se desdobla primero por su interacción con el núcleo M, generando un doblete, y luego cada línea se vuelve a dividir por el núcleo X. Núcleo M. Su señal se ve afectada por A y X, creando otro doblete de dobletes con sus propias constantes, JAM y JMX. Núcleo X, de forma análoga, se acopla con A y M, resultando en una multiplicidad de doblete de dobletes. Sistema acoplado AMX2. En sistemas con núcleos AM y un grupo equivalente X2, el patrón depende de la magnitud de las fuerzas de acoplamiento. Interacciones simultáneas. El núcleo A interactúa con N+1 y con el par X2, N+2. Multiplicidad combinada. El acoplamiento con X2 induce un triplete, JAX, y el acoplamiento con M induce un doblete, JAM. El resultado final. Si JAM es mayor que JAX, verás un doblete de tripletes, DT. De lo contrario, verás un triplete de dobletes, TD. Sistema acoplado AM2.X. De manera análoga al sistema AMX2, en el sistema AM2.X, con núcleos A, X y un grupo equivalente M2, el patrón depende de la magnitud de las fuerzas de acoplamiento. Interacciones simultáneas. El núcleo A interactúa con XN+1 y con el par M2, N+2. Multiplicidad combinada. El acoplamiento con M2 induce un triplete, JAM, y el acoplamiento con X induce un doblete, JAX. El resultado final. Si JAX es mayor que JAM, verás un doblete de tripletes, DT. De lo contrario, verás un triplete de dobletes, TD. Sistema A2MX. De manera análoga al sistema AMX2, en el sistema A2.MX, con núcleos M, X, y un grupo equivalente A2, el patrón depende de la magnitud de las fuerzas de acoplamiento. Interacciones simultáneas. El núcleo M interactúa con X, N+1, y con el par A2, N+2.
Multiplicidad combinada. El acoplamiento con A2 induce un triplete, JAM, y el acoplamiento con X induce un doblete, JMX. Si JAX es mayor que JAM, verás un doblete de tripletes, DT. De lo contrario verás un triplete de dobletes, DD. Muchas gracias por su atención, hasta pronto.